Estimados amigos, una vez más aquí en Plataforma Democrática, un programa para comentar, analizar los aspectos más importantes del acontecer nacional. En esta oportunidad tenemos el concurso de Claudia María Hernández, ya de conversar en otras oportunidades, y como siempre con Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput. Por mi parte, Ángel Delgado Silva en la conducción de este programa. Este es un programa que se transmite por VHTV, Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Quisiera yo empezar presentando lo siguiente. Luego de la crisis que hemos visto en los últimos días en torno al problema de la vacuna, la incapacidad gubernamental, las hipotecas que nos ha dejado Vizcarra, yo quería preguntarles a ustedes cómo esto se va a reflejar en la arena electoral. Y quisiéramos comentar las últimas encuestas en la cual existen algunos cambios que levemente empiezan a mostrarse y que indicarían que el tablero que hasta unos meses atrás estaba más o menos estancado, en esta oportunidad aparece ya con movimientos interesantes. Yo quería primero preguntarte, Claudia María, a ti, sobre aquellos candidatos que están más vinculados al gobierno, al oficialismo, al vizcarrismo. ¿Qué está pasando con Forsyth, con Guzmán particularmente y con Salaverry? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo ves tú el futuro de estas candidaturas y cómo les está impactando o no los descubrimientos que se vienen haciendo en los diferentes campos, sobre todo de la época de Vizcarra? Adelante, Claudia María. ¿Qué tal? Primero para saludarlos, Juan, Ángel, Víctor Andrés, un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, en relación a la campaña, lo que me preocupa muchísimo de los candidatos a los cuales usted ha hecho referencia en este momento es que yo, desde mi perspectiva de análisis en el tema político-económico, lo que más me preocupa es que no se tiene una directriz clara de a dónde se quiere llevar realmente el país. Evidentemente existen cercanías que con el tiempo han sido demostradas. Siempre se hablaba acerca de que Vizcarra estaba tomado por los grupos progresistas, y a pesar de que ellos ahora se quieren desenmarcar del expresidente Vizcarra por el cargamontón de acusaciones, de denuncias que van saliendo con el transcurso de los días, y con el paso de los días vienen más y más y más, ellos convenientemente quieren sacar el cuerpo, pero era un secreto a voces, ¿no es cierto? Ahora bien, Vizcarra no tuvo una línea de política económica para llevar a nuestro país a un progreso sostenido. Después llegó la pandemia y las cosas se agravaron tremendamente. Ahora los candidatos como Forsyth, como los morados, como aquellas personas realmente que forman parte activa de la campaña en los primeros sitiales de las encuestas, ninguno está planteando realmente los temas de fondo. Ahora estamos enfrentando un 80% de informalidad en el país. Eso es algo gravísimo, porque recuperarnos de eso va a requerir de parte de nuestros gobiernos alrededor de 30 años o más probablemente. Otros países que han tenido crisis económicas como la que ahora nos encontramos han tenido que aplicar políticas así, intocables, permanentes en el transcurrir del tiempo, como para poder recuperarse de aquí a 50 años en avanzada, meter componentes como la industrialización, el fortalecimiento de las pymes, el pase a la formalidad de este grueso que les acabo de mencionar. Otra de las cosas es que ellos están básicamente ciñéndose a la discusión política, más no están hablando, por ejemplo, del incremento de la pobreza, que ahora la pobreza ha incrementado 10 puntos y el mismo ministro de Economía, Waldo Mendoza, ha dicho que se va a agravar mucho más para el 2021. Ahora vamos a llegar a 15 puntos adicionales en términos de pobreza. Eso es bastante para mí preocupante. O sea, yo analizo el tema de fondo, cómo se va a administrar el país. ¿Realmente existe una política de gerenciamiento? Yo, honestamente, mis queridos amigos, no la veo. Y eso me preocupa muchísimo. Sí, sin duda hay mucha pobreza en la oferta electoral. Yo concuerdo con eso, creo que es un dato significativo. Pareciera ser que las candidaturas en general no están a la altura de la magnitud de la crisis que vive el país, y las demandas de la población, que son ingentes, tampoco se encuentran en alguna medida representadas.
por lo menos no hasta el momento. Víctor Andrés, yo quería a ti preguntarte si lo sucedido con el candidato Forsyth, por ejemplo, que ya ha sido desplazado claramente de las preferencias, ¿era un hecho que se veía venir o es que ha habido algo que ha producido una suerte de ruptura? ¿Y qué perspectiva tú le das a la candidatura de este binomio Salaverry-Vizcarra, ¿no? Y bueno, pues no podemos nosotros dejar de señalar el futuro de Guzmán, que se autoconcebía como el partido de la continuidad, como el partido de la reforma política heredada de Vizcarra. ¿Esa herencia vizcarrista hoy parece ser un fardo pesado, sí o no? ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre estas interrogantes, Víctor Andrés? ¿Se ha congelado? ¿Qué pasa? Se ha congelado, creo. Uy, caramba. Seguimos adelante, Ángel. Sí, pues, Está teniendo problemas con su red. En todo caso, podemos volver, si es que alteramos el orden, ¿te parece? Por supuesto, no hay ningún problema. Ya, yo quería plantearte, voy a dejar la otra pregunta para Víctor Andrés, pero quería hacerte a ti la siguiente pregunta. Juan, claro, es verdad que faltan programas, pero no estamos en un escenario en el cual, digamos, tengamos una suerte de estabilidad política, actores definidos y en consecuencia plantea una salida frente a un problema determinado. Eso siempre va a existir en toda campaña política, sin duda. Pero ¿no crees tú que hay algo más trascendente? ¿No crees tú que hay un problema de composición del bloque de alianzas en el poder? ¿No crees tú que hay una suerte de hegemonía política en el Estado en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos, especialmente con Humala para adelante, que ha significado no solamente errores en el manejo económico manifiestos, casos que se pueden corregir y ahí hay deficiencias, sino concepciones, por ejemplo, las reformas políticas que impulsa Tuesta como gran filósofo del vizcarrismo por un lado, o las políticas que se quieren implementar desde el Ministerio de Educación en el campo de la cultura, en el campo de la vida cotidiana, responde también a un determinado signo político. Es lo que aquí en el Perú hemos llamado nosotros el caviaraje, la presencia. Y aunque este es un concepto difícil de definir, por cierto, creo yo que en medio del debate, candidatos a veces un poco desordenado, sale como una nota constante. Entonces la pregunta es si además de los programas, las alternativas, las posiciones y las ofertas electorales que hay que debatir sin duda alguna, ¿no crees tú que es necesario poner en cuestión la misma problemática del poder? Me refiero qué bloque en el poder ha estado gobernando y que en alguna medida el vizcarrismo ha reflejado, y por eso creo yo, a partir de esa definición es donde se pueden explicar los errores, los hierros, las frustraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Juan. Mira, yo coincido contigo, ¿no? En el asunto de fondo. Yo también creo que el mismo grupo político o el mismo conjunto de personas viene gobernando desde el 2011 y Humala, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora Sagasti simplemente fueron personajes que no pudieron independizarse de ese grupo de personas. Un grupo de personas que empezó, por ejemplo, el Ministerio de Educación, luego se posicionaron del Ministerio de Salud, tomaron el control de la parte de funcionarios medios del Ministerio de Economía, se vendían como una suerte de burocracia que era independiente de los gobiernos de turno, pero lo único que estaban protegiendo era su sistema de prebendas, nada más. Sus enormes sueldos y su perfecta incapacidad para generar algún tipo de reforma. Luego fueron abarcando poderes fácticos, medios de comunicación, encuestadoras, ONGs,
y luego se dedicaron a destruir a los poderes constituidos, en este caso el Congreso de la República y el sistema de justicia. El resultado, lo que tenemos en estos momentos, un país desmembrado, un país invertebrado, como diría Ortega y Gasset, un país que está enfrentando un proceso electoral en el cual los candidatos, con pequeñísimas excepciones, 2 o 3, ni siquiera tienen dimensión política, y con una sociedad que se atreve a darle un alto porcentaje a personajes como el señor George Forsyth, por ejemplo. O sea, ¿qué le pasa al Perú? Que sabiendo de nuestras complejidades, puede votar por alguien como el señor Forsyth. Una persona cuya máxima experiencia ha sido ser un arquero y luego un paso transitorio por la Municipalidad de La Victoria. O por un individuo que tiene peor nivel todavía como Julio Guzmán, con una demostración clara de cobardía al abandonar a una señora y con mentiras permanentes en el discurso que se plantea. Entonces, estamos ante un proceso de descomposición social terrible ante los cuales los partidos tienen que hacer grandes esfuerzos para volver a llenar ese espacio de representación sobre la base de esquemas ideológicos. La ideología no es otra cosa que la forma como tú piensas el país en unos cuantos años y para llegar a esa visión, ¿qué programas aplicas? El debate ideológico no existe en el país y es algo que se está reforzando en otros lugares. ¿Qué creo yo debe ser el Perú? ¿Y cómo pienso llegar a esa situación? Y planteo las ideas para poder llegar a ese escenario. Entonces, eso que genera núcleos de discusión en torno a personas que tienen el mismo pensamiento o hay aristas comunes, en el Perú no existe. Los partidos políticos simplemente aglomeran a conjuntos de personas con intereses económicos, crematísticos o de cualquier índole, pero no ideológicos, y es por eso de que luego, cuando se llega al Parlamento, no hay comunión de ideas y genera aún mayor cantidad de problemas. Entonces, ante esa circunstancia, yo creo que el Perú debe apostar por aquellos candidatos que tengan a un partido político al costado. Y en ese sentido solamente veo a 4. A Verónica Mendoza con Juntos por el Perú, a Johnny Lescano con Acción Popular, a César Acuña con APP y a Keiko Fujimori con Fuerza Popular. El resto, la verdad, es que no creo yo que esté a la altura de gobernar al país, porque van a ser más de los mismos partidos sin una expresión política, sin organización, van a estar a merced de los poderes fácticos como en estos últimos años. Le pasó a Kuczynski, le pasó a Vizcarra, le pasa en estos momentos a Sagasti. Eso se tiene que evitar pensando en candidatos que tengan estructuras partidarias. Muy bien, creo que podemos volver con Víctor Andrés, ¿no? Entonces yo quería hacerle la pregunta. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Yo sí te escuchamos bien. Entonces hemos invertido un poco el orden. Entendemos las dificultades, fuera del país y bueno, y el público que nos escucha disculpará estas fallas técnicas propias de la distancia. Mira, estamos hablando sobre el impacto de los candidatos, el impacto de la situación política en general, las revelaciones que frustran a la población en los candidatos, y entonces estábamos analizando en primer lugar cómo esto va a impactar en aquellos candidatos que están vinculados al vizcarrismo, ¿no? Esa es una fuente de comentario o explicación. Y la otra que queríamos también plantearte es si dentro de ese conglomerado que todavía no tiene una definición clara, existe algún tipo de alternativas que se vayan desarrollando, sí o no. O tú ves que el escenario ya se está fijando en un determinado sentido. ¿Cómo empiezas a proyectar el futuro, Víctor Andrés? ¿Qué tal? Bueno, lástima que solamente escuché a Juan la parte final. Siempre es muy importante escucharlo a Juan. Pero, a ver, yo creo que a 5 semanas o menos de 5 semanas de las elecciones, que todos los candidatos tengan 10 o 11% como máximo, me parece que es un panorama preocupante para cualquiera. Y también con una margen de error de 2.8, en realidad los 5 primeros son los que pueden pasar a la segunda vuelta. El problema es que el Congreso va a estar muy atomizado porque el Congreso se fija en la primera vuelta. Entonces, vamos a tener un Congreso muy fraccionado y además dentro de ese fraccionamiento, dentro de los 5 primeros candidatos, estamos hablando de 1 o 2
que tienen más o menos partidos estructurados. El resto son vientres de alquiler. Y claro, y un vientre de alquiler, cualquier cosa puede salir en el Congreso también. No nos quejemos después que las reglas que hemos puesto, que son tan malas, han permitido pues esta atomización del electorado, que lo único que le hace daño es a la democracia. Ahora bien, yo creo que efectivamente no hay un tema ideológico de por medio, aunque sí hay una tendencia a dividir el electorado entre vizcarristas y fujimoristas, ¿no? O estás con Vizcarra o estás con Keiko, ¿no? O estás con Fujimori. Yo creo que el panorama pretende llevarse a ese nivel, con lo cual me parece que sería un gravísimo error, porque si es así, vamos a elegir pues en segunda vuelta al que tenga menos anticuerpos que el otro. Y si es así, pues estamos viendo que el que tiene más anticuerpos es Keiko y el que tiene menos anticuerpos de todos los candidatos es López Aliaga. Y yo creo que me parece que el Perú podría elegir mejor, ¿no? O tener otras alternativas y tener otros candidatos, porque estamos hablando de candidatos, pues, que tienen, en un caso, una mochila pesada y en otro caso no tienen mochila, no tienen nada detrás, simplemente una trayectoria empresarial, pero que eso no hace al Perú de un buen gobierno. En el Perú, el único empresario muy importante, exitoso en su vida, y que llegó a la presidencia millonario o con gran fortuna y que se fue pobre, le sacaron su casa inclusive y murió preso, fue Leguía. Y Leguía era un gran empresario que se hizo solo y que gobernó en 2 o 3 oportunidades, pero gobernó pues con mano dura, dictatorial, ¿no? Aunque los críticos después de 50, 80 años o 100 años le están dándole la razón en algunas cosas, pero durante muchos años el antileguismo fue muy fuerte en el Perú. Entonces, pero el país se polarizó con Leguía también. Entonces yo creo que estamos ante un panorama complicado, y ojalá pues se pueda aclarar. Hay que recordar que en la última elección los candidatos tenían a 4 semanas de las elecciones había candidatos con 20-25%. Ahora el mejor candidato, que es nuestro, tiene 11%. Entonces yo creo que el panorama es complicado y ojalá se aclare en las próximas 4 semanas. Bien, claro, sí, estamos ante un panorama que todavía, a pesar que estamos ya a un mes casi de las elecciones, pareciera que todavía no está cercana a su definición y que pueden pasar cosas. Y dentro de ello quería comentar contigo, Claudia María, lo siguiente. Juan ha hecho una alusión y ha optado en el diagnóstico por aquellas candidaturas que están vertebradas dentro de alguna estructura partidaria que puede tener problemas, pero que ya han tenido alguna suerte de experiencia en otras lides anteriores, ¿no? Se refería a Acción Popular, a Acuña, Mendoza con nombre de las izquierdas, y había también Fuerza Popular. Y Fuerza Popular, por supuesto, que ya habían tenido, que eran partidos que con sus problemas o no habían tenido performance. Bien. La pregunta es, ¿este esquema, a tu juicio, admite que se disloque por la emergencia de algún outsider? Y si así fuera, Rafael López Aliaga, del cual todos están hablando, ¿sería ese outsider o no, a tu juicio, Claudia María? Definitivamente lo es, ¿no? Ya es un outsider. Ahora bien, han sucedido muchas cosas también en los últimos días que podría afectar su desempeño en esta campaña presidencial. Antes de ir a ese tema, si me permites, por favor, Ángel, quería hacer una consecución de algo que estaba hablando Víctor Andrés, así como Juan, porque es importante para poder llegar a una conclusión en el programa, si me permites. Mira, algo determinante que de lo cual no se está hablando
es que si bien ahora hemos hablado, por ejemplo, de movimientos de izquierda, de parcialismos que existen, por ejemplo, en el gobierno de Sagasti, como sucedió en el gobierno de Vizcarra, ya es momento de empezar a hablar acerca de consensos. O sea, no existe ningún candidato que realmente esté llamando a una coalición política que sea determinante para el futuro de nuestro país, y eso es algo que a mí me preocupa, y creo que a ustedes también, en función de que de todo este concierto de candidatos que nosotros tenemos, estamos jugándonos el pellejo de nuestra democracia. En ello, es importante ya que se haga una segmentación de quienes más o menos están orientando a qué tipo de fuerza o a qué tipo de ideología. Quienes, por ejemplo, tienen entendimiento en el tema de política económica, quienes tienen entendimiento de lo que va a ser la administración de nuestro Estado en los siguientes 5 años. Entonces ya se debe de ir haciendo un pie chart, así como una torta, en donde se vaya segmentando mejor a los candidatos y en función de la defensa de nuestra democracia, porque evidentemente que llegue a la izquierda sería totalmente trágico en el escenario en el que nos encontramos ahora, más aún, que existen coaliciones. O sea, hay Hernando de Soto, hay Rafael López Aliaga, que más o menos están en la misma directriz. Existen también grupos de izquierda que más o menos comparten ideología. Ok, bacán. El tema es que se junten. Y existen otras fuerzas que son de centro, que también tienen que buscar entendimientos. En la época de Ollantaytamala, acuérdense, cuando él pasa a la segunda vuelta, justamente para que no se corra el riesgo en el Perú de que nosotros termináramos como Venezuela o como Cuba, él fue directamente a negociar también con la derecha, por más de que no lo hayan reconocido abiertamente. Por eso es que a ellos, al grupo de Ollantaytamala le imponen al ministro Castilla, acuérdense. Si no era por Castilla, no iba a salir adelante en la hoja de ruta a la cual él se había comprometido. Ahora bien, en el grupo de Verónica Mendoza, por ejemplo, se critica abiertamente a la derecha, al empresariado, y está con todo ese discurso de odios desgastado que ya no funciona a estas alturas de nuestra democracia. Entonces, tiene que empezar a buscar puntos de encuentro en donde se pueda incorporar a gente que sepa hacer las cosas y administrar y gerenciar bien el país. Más aún porque ella, por ejemplo, ofrece una figura de gobierno fracasada. No existe un solo país en donde el comunismo o el extremismo haya llegado a algún tipo de bienestar para las grandes mayorías. Entonces, en ese sentido, ahora que mencionabas, Ángel, a Rafael López Aliaga, yo sí creo que es un outsider. Tiene mucha pegada con este tema de la ola celeste, sobre todo en las personas jóvenes que son libertarias. Acuérdate que ahora hay una corriente libertaria que habla de política, por ejemplo, a nivel TikTok, a nivel Instagram. Ustedes son testigos de eso. Entonces hay gente joven que sí representa una esperanza en la juventud, ¿no? Perdón, valga la redundancia, una esperanza en las nuevas generaciones, esta generación del Bicentenario. Hay algunos, pues, grupitos que realmente pueden marcar la diferencia respecto a quienes marcharon sin mayor conocimiento de lo que era un golpe de Estado o que tenían 18 años, no habían votado nunca en su vida y estaban hablando acerca de dictaduras, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la cosa. El éxito de Rafael López Aliaga podría estar en el tema de las coaliciones políticas. Tiene que reunirse con una Acuña, tiene que reunirse con una Keiko Fujimori, tiene que reunirse, por ejemplo, con un Hernando de Soto. En vez de pelearse con él, deben de generar confluencias. Ese es mi parecer. Estamos hablando de supervivencia, ojo. O sea, para sobrevivir no es negociable. Tienen que haber coaliciones y acercamientos. Correcto. Muy bien, creo que es interesante el punto de vista. Mira, Claudia María plantea la necesidad de la búsqueda de los consensos. Estos aparentemente no se ven porque es obvio que la política en los últimos años y meses está muy marcada, es arisca, está totalmente crispada. Eso es una cosa objetiva. Y la pregunta que yo le voy a hacer a Juan es justamente eso. Si estamos en una etapa en la cual la polarización, lamentablemente como un hecho más allá de que sea bueno o malo, más allá de lo que querramos, es un tema objetivo, más allá de nuestra conciencia y nuestros deseos, y por lo tanto las elecciones van a tener un carácter marcado por la confrontación, por la polarización de los espacios, como pareciera ser, ¿no? Y en ese sentido, yo quería preguntarte a ti, que remates eso con López Aliaga. Tú has hecho una apuesta por las instituciones partidarias que, aunque débiles existen, por un candidato
que si bien tiene un partido propio, Renovación Popular es una creación de él sobre la base de la antigua Solidaridad Nacional de Castañeda. ¿Cómo ves tú esta perspectiva? ¿Esto es un canto de cisne? ¿Es una efluvión en un momento determinado? Y más aún, quisiera que comentes lo que ha dicho Claudia María. Si esto es expresión de estos jóvenes que a través de las redes, del TikTok y esas cosas están ahora ilusionados de un punto de vista libertario, has dicho, o por el contrario, como otros señalan, sería la expresión de grupos conservadores, religiosos, católicos y evangélicos. Tu punto de vista al respecto, Juan. Un poco de todo eso, ¿eh? El análisis de Claudia es muy inteligente. Yo coincido con ella en el sentido que la figura en esos momentos que más sorpresa ha causado es Rafael López Aliaga, un excelente profesor en la UNI, al cual conozco de la Universidad Nacional de Ingeniería. Realmente es un buen profesor y un buen empresario también, pero creo que es un fenómeno espumoso. No le veo a él el talante político que se necesita para afrontar los últimos 40 días. La entrevista que ha dado el día de ayer en El Comercio ha sido desastrosa, peleándose con el periodista innecesariamente, con Sebastián Ortiz, ante unas preguntas. El Comercio ayer le ha dedicado también un editorial durísimo, ¿no?, por sus expresiones de decir, ¿para qué compromete al Estado una señora que quiere la eutanasia? Que se suba a un edificio y que se lance de ahí, o que se mete en una tina con bonita música y se corte las venas. El señor López Aliaga tiene que entender que él va a ser presidente de todos los peruanos y no de un solo sector. Eso es lo fundamental en un hombre de Estado. Y como tal, la polarización que nace del conflicto, no de la ideología, sino del conflicto, ¿quién golpea más?, es una polarización que jamás conduce a consensos. Uno puede polarizar al país si estás o no a favor, por ejemplo, de la libre empresa, del aborto, de ese tipo de cosas, porque entramos a una discusión de carácter ideológico. Pero un estilo en el cual la agresividad se convierte en la característica principal, pues conduce al desastre. Y el Perú no está para 5 años más de polarización, de ninguna manera. Y en los partidos que yo mencioné, los 4 partidos, es obvio, evidente, que la experiencia ha hecho que Keiko Fujimori y César Acuña no pisen el acelerador porque los convierten en el Johnny Lescano, porque todo el mundo le está recordando ahorita los chats, porque se colocó en primer lugar 40 días antes. Si Johnny se colocaba en primer lugar 15 días antes, pasaba la segunda vuelta, pero se ha colocado muy antes. Y es obvio que recién está saliendo en los medios Acuña, lo estamos viendo ahora. Keiko todavía no abandona su espacio elegido, que son las redes sociales y los videos, pero ambos, ¿qué tienen en común? El proselitismo. Johnny no puede hacer mucho proselitismo porque de Acción Popular hay problemas internos con su partido. Vitocho en todo caso lo podrá explicar mejor. Las declaraciones de Raúl en ese sentido han sido duras y se ha enfrentado con Mesías Guevara. En el caso de Juntos por el Perú también hay un fraccionamiento de las izquierdas. Entonces, creo yo que el Perú en estos días recién vamos a ver lo que significa el calentamiento de la campaña y la pisada de acelerador de los partidos, que tienen 4 cosas. Y estos 4 partidos también tienen en común otras cosas, ¿eh? No solamente el partido político, la bancada parlamentaria, los recursos y la experiencia. O sea, son partidos que tienen eso. El resto, Hernando de Soto es un intelectual sin partido. Rafael López Aliaga es un empresario con recursos sin partido. Podríamos mencionar más con esas características, ¿no? Julio Guzmán es un improvisado de la política, cuyo partido es un meme, ¿no? Y en el caso de Forsyth está en una agrupación prestada que no le va a llegar, que faltando un mes, entran en reorganización del equipo de campaña. Eso demuestra el desastre en el cual están. Entonces, creo yo que la campaña recién calienta y vemos ya que estos partidos con experiencia van a empezar a configurarse mejor en el escenario político nacional. Muy bien. Bueno, claro, ahí hay varias interrogantes, varias preguntas. Estos son todos los análisis que podemos hacer nosotros a este nivel, siempre son tentativos, son prognosis, aventuramos algunos cálculos en función a cierta información, y como la misma coyuntura es totalmente movediza, es plástica, es totalmente informe, entonces cualquier conclusión, cualquier afirmación siempre tiene una validez circunscrita quizás a un tiempo muy corto, y eso hace límite. Y en ese sentido yo quería
culminar con Víctor Andrés planteando lo siguiente. ¿Qué cosa es Lezcano? Y ahí sí queremos la explicación por razones obvias que nos expliques. Él, su crecimiento es básicamente por su figura que lo convierte en una suerte de outsider de izquierda, o es la fuerza del partido, que hay que reconocerlo y decirlo con todas sus letras, es un partido que se ha venido fortaleciendo en las últimas elecciones, ¿no? Recordemos las elecciones municipales de hace 2, 3 años, recordemos las elecciones últimas para el Congreso de la República, la performance de Acción Popular ha sido positiva. Y entonces, quisiéramos, la pregunta que quiero hacerle, que creo que es en el caso de que Lezcano llegara a ser presidente de la República, ¿qué fuerza tendría el partido para modularlo, controlarlo y direccionar hacia una política de gobierno que represente pues a la tradición populista de Acción Popular, o por el contrario vamos a estar ante una suerte de caudillo desbocado? Víctor Andrés, no sé si me estás escuchando. Falla técnica de nuevo. Otra vez, ya. Ah. Continuemos nosotros, ¿no? Ya, sí, no, entonces vamos a hacerle, entonces, la pregunta que le he hecho la voy a repartir entre ustedes dos, ¿no? Claro, él era el que debía responderla, pero bueno, Claudia María, tú, ¿qué dices al respecto? ¿Cómo ves a Lezcano y Acción Popular, y cuál es el balance entre el partido y el personaje? De eso se trata. Bueno, Acción Popular es un partido histórico, ¿no? Dentro de todo. Ahora, el fraccionamiento del cual hablaba Juan, eso sí es evidente, ¿no? Entre la candidatura que podría haber sido para este 2021 de Raúl Díaz Canseco, de Mesías Guevara, bueno, Lezcano finalmente es el rostro visible ahora para Acción Popular. Sin embargo, creo de que también podría incurrir en una línea de gobierno populista. Disculpando esta expresión, porque yo sé que está Víctor Andrés conectado, pero es la pura verdad. Sus ofrecimientos son enteramente populistas. Es el asistencialismo, así como el clientelismo popular en nuestro país, nos ha llevado al fracaso en el que nos encontramos en estos precisos momentos. Entonces, creo que se necesitan figuras mucho más preparadas. Yo siempre insisto en el hecho de que ahora nos estamos perdiendo en debates básicamente de agendas impuestas por grupos caviares o progresistas que la verdad no nos suman a nosotros como sociedad. No se está hablando, por ejemplo, ninguno, ni yo ni Lezcano, a través de Acción Popular, ni lo está haciendo tampoco Acuña. Keiko está básicamente silenciada por el momento, estratégicamente, posiblemente, como dice Juan. En fin, yo podría mencionar a tantos otros candidatos, pero lo importante es que no se está haciendo mención de la clase media. El progreso de una nación está en función de que se empodere a las clases medias. Y ahora el debate básicamente está centrado entre los ricos y los pobres. Estamos haciéndole un tremendo daño a los emprendedores, a las personas que tienen empresas de nivel medio. No estamos hablando de los grandes monopolios ni de las empresas más millonarias. Estamos hablando de emprendimientos que le han costado la vida entera a muchísimas familias, que hoy muchos se han visto en el fracaso de sus sueños. Entonces, eso es algo que se debe de incorporar ahora en el discurso y decir claramente qué se va a hacer respecto a ello. No estamos ahorita en una situación en nuestra historia en donde la ideología de género o decirle a los niños cómo emprender su vida sexual en los textos escolares sea algo pues supremo, ¿no? Entonces, esa es mi percepción de cómo va la cosa. Esa es mi percepción de aquello que creo que está careciendo. Hay muchos vacíos en las propuestas políticas de muchos candidatos. Ahora estoy dejando de lado mis preferencias o mi postura, que obviamente centro-derecha podría entenderme, pero estoy tratando de pensar en todos y nadie está pensando en la clase media, y creo que eso es doloroso y podría ser trágico para nuestro país. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, y a ti, Juan, también lo mismo, claro, con la deuda de que cuando ya en Lima esté Víctor Andrés, le preguntaremos directamente. Pero otra vez, creo que el tema Lezcano merece un análisis más profundo, y sobre todo yo quisiera ver cuál es la ecuación entre el personaje y el partido. ¿Qué pesa más? Y si mañana en un gobierno de Vizcarra el Lezcano va a ser un otro salvaje en la pradera, o por el contrario, la brida del partido
del arquitecto Fernando Belaúnde Terry es una garantía para someter. Esa es la interrogante que tenemos los peruanos. Juan, ¿qué te parece? Mira, me encantaría que Víctor Andrés pudiera participar, pero ya estamos en la ronda final. Yo he manifestado públicamente que tengo mis sospechas de Johnny Lezcano en el sentido que sea el topo de Vizcarra, empujado por Mesías Guevara, ¿no? Para mí Vizcarra, que es un sujeto sórdido, un individuo que debería estar en la cárcel, este individuo primero apostó a George Forsyth, luego a Julio Guzmán, se le fueron cayendo sus fichas, en algún momento estuvo inclusive con Verónica Mendoza, y ahora en su desesperación, sabiendo de que no prosperan estas candidaturas, estaría apoyando a Mesías Guevara y Mesías Guevara a Johnny Lezcano. Ahora, en el partido yo creo que se han dado cuenta las duras declaraciones de sus principales líderes, especialmente Raúl Díez Canseco, están marcando un aléjate de mí, ¿no? de Johnny Lezcano. Entonces, no hay un partido en ese sentido que esté amalgamado, ¿no? Es un partido que está más bien alejado de su representante. Y eso nos lleva a un problema de fondo, ¿no? Como un partido histórico y de primer nivel al cual quiero y admiro. Yo he tenido la suerte de conocer a Belaúnde y ser amigo, no pata, amigo de don Valentín Paniagua. Está pasando por esta situación. Yo creo que Raúl, este era el momento para Alfredo Barnechea, por ejemplo, o para Raúl. Era su momento, en el debate y todo ese tipo de cosas, y se perdió esa oportunidad. Y finalmente, mira el drama que estamos viviendo. En la elección pasada había debate presidencial, debate de voceros. A mí, yo tuve el privilegio de ser vocero de PPK y debatía con Klimper, que era de Fuerza Popular, o con Jorge del Castillo en el APRA, que alternaba con Mauricio Mulder. Es decir, los partidos tenían voceros. El mismo Vitocho, ¿no? que debatió con Vizcarra, porque era, o sea, habían personajes de la política con experiencia debatiendo en representación de sus partidos, aparte del debate presidencial. Hoy, dime quién es el número uno de cualquier partido. Dígame el número uno, o sea, nadie sabe. ¿Quién es el vocero de cualquier partido? Tampoco se sabe. Mira el nivel de devaluación de la política. Eso es realmente espantoso lo que está pasando. Y eso, creo yo, está llevando a que en estos momentos haya un gran nivel de indecisión de parte de los peruanos en tomar una opción definitiva de cara al 11 de abril. Muy bien. Bueno, creo que es una pena realmente no contar para el cierre con Víctor Andrés. Entendemos las dificultades técnicas, las tuvimos en el programa pasado. Espero que cuando ya estemos en Lima retomemos, porque este es un debate fundamental. Creo que también hay un tema que habría que discutirlo más adelante, así como creo que es necesario poner en su sitio y entender que las políticas que preservan los equilibrios macroeconómicos no son necesariamente proempresariales, proburguesas, ni mucho menos. Creo que el concepto de populismo nosotros también deberíamos situarlo. No toda política que se hace a favor del pueblo, de las mayorías, es populista, porque si no ahí caemos en una tergiversación. Pero eso será objeto de una nueva charla entre nosotros, de un nuevo debate, porque creo que en un foro como este debemos precisar conceptos y salir un poco de los lugares comunes y sobre todo de la tergiversación que a veces se hace de uno y otro lado, de conceptos que deberían recuperar su autonomía y su plena precisión. Bueno, yo... eso Ángel, si me permites, sí, cómo Ángel, no, a ver, si me permites sí. Unas palabras finales. Sí, cómo no, claro. Disculpa, si me permites unas palabras finales en función de lo que estabas conversando, justamente solamente instar brevemente a que la población realmente estudie el plan de gobierno del candidato por el cual va a votar, y que con eso también analicen las propuestas que están recibiendo de sus congresistas. Hay congresistas que están planteando obras, que están planteando boom de infraestructura, hay una serie de cosas que no están en el alcance legislativo. Así que va a ser responsabilidad de quienes nos están viendo en este momento de hacer un voto certero en función del sostenimiento de nuestra patria y no cumplir con los sueños de todos. Gracias. Bueno, no, gracias a ti. Bueno, creo que ha sido un programa, aunque con los problemas, importante, y simplemente estamos incursionando en un tema sobre el cual tenemos que profundizar mucho más para adelante. Yo quería agradecerles a todos y cada uno de ustedes su participación y agradecerles a los amigos que nos están escuchando por la atención dispensada
e invitarlos al nuevo programa de Plataforma Democrática a la brevedad. Muy agradecido a todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.